La Torre Eiffel, inicialmente llamada Orre de 300 metros, es una estructura de hierro pudelado diseñada inicialmente por los ingenieros civiles Maurice Koechlin y Amin Nouguier y construida, tras el rediseño estético de Stéphane Sauvestre, por el ingeniero civil francés Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París. Ubicada en el extremo del Campo de Marte a la orilla del río Sena, este monumento parisino, símbolo de Francia y de su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra boletos más visitado del mundo, con 7,1 millones de turistas cada año. Con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros, la Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días, y en su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Tras finalizar su función como parte de las Exposiciones Universales de 1889 y 1900, fue utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación, y hoy en día sirve, además de atractivo turístico, como emisora de programas radiofónicos y televisivos. El 15 de marzo de 2022 se sustituyó la antena de radio con la ayuda de un helicóptero, pasando de 324 a 330 m de altura total. Características generales. Inicialmente tema de controversia para algunos, la Torre Eiffel sirvió como presentación a la Exposición Universal de París de 1889, y ha acogido a más de 250 millones de visitantes desde que fue inaugurada. Su tamaño excepcional y su silueta inmediatamente reconocible hicieron de la torre un emblema de París. Concebida en la imaginación de Maurice Koechlin y Amin Nouguier, jefe de la Oficina de Estudios y jefe de la Oficina de Métodos, respectivamente, de la compañía Eiffel y Amp, CO, fue pensada para ser el clavo, centro de atención, de la exposición de 1889 que se celebraría en París, que además conmemoraría el centenario de la Revolución Francesa. El primer plano de la torre fue realizado en junio de 1884. Stéphane Sauvestre, el arquitecto principal de los proyectos de la empresa, fue el encargado de mejorar su estética. El 1 de mayo de 1886, el ministro de Comercio e Industria, Edouard Lockroy, partidario entusiasta del proyecto, firmó un decreto que declaraba abierto un apoyo para la Exposición Universal de 1889. Gustave Eiffel ganó este apoyo económico y firmó un convenio el 8 de enero de 1887 que fijó las modalidades de construcción del edificio. Construida en 2 años, 2 meses y 5 días, de 1887 a 1889, por 250 obreros, se inauguró oficialmente el 31 de marzo de 1889. Resistiendo el continuo efecto de la corrosión sobre su estructura metálica, la Torre Eiffel no conocerá verdaderamente un éxito masivo y constante hasta los años 60, con el desarrollo del turismo internacional. Ahora acoge a más de 6 millones de visitantes cada año. Sus 300 metros de altura le permitieron llevar el título de la estructura más alta del mundo, hasta la construcción en 1930 del edificio Chrysler, en Nueva York. Construida sobre el Campo de Marte cerca del río Sena, en el 7º distrito de París, actualmente es gestionada por la Sociedad para la Administración de la Torre Eiffel, Société d'Exploitation de la Tour Eiffel, SETE. El lugar, que emplea a 500 personas, 250 empleados directos del SETE y 250 de los distintos concesionarios instalados sobre el monumento, está abierto todos los días del año. Datos técnicos. Dimensiones principales de la Torre Eiffel. Cimientos: altitud de la base, sobre el nivel del mar 33,5 metros. Longitud de la divergencia interior entre los dos pilares, 74,24 metros. Longitud de la divergencia exterior entre los dos pilares, 124,9 metros. 1. Planta: altura de la primera planta sobre la base, 57,63 metros. Altitud de la primera planta sobre el nivel del mar, 91,13 metros. Lado exterior, al nivel de la planta, 70,69 metros. Superficie, al nivel de la planta, 4.200 metros cuadrados. 2. Planta: altura de la segunda planta sobre la base, 115,73 metros. Altitud de la segunda planta sobre el nivel del mar, 149,23 metros. Lado exterior, al nivel de la planta, 40,96 metros.
Superficie, al nivel de la planta 1650 metros cuadrados 3, planta altura de la tercera planta sobre la base, 276,13 metros. Altitud de la tercera planta sobre el nivel del mar, 309,63 metros. Lado exterior, al nivel de la planta 18,65 metros. Superficie, al nivel de la planta 350 metros cuadrados. Alturas totales. Altura total con antena en el año 2022, 330 metros. Altura total con antena en el año 2000, 324 metros. Altura total con antena en el año 1994, 318,7 metros. Altura total con antena en el año 1991, 317,96 metros. Altura total con antena en el año 1989, 312,27 metros. Altura total sin bandera en el año 1889, 300 metros. Descripción de la torre por niveles. La siguiente información describe los principales datos técnicos de cada piso. La base. La torre se asienta en un cuadrado de 125 metros de lado, según los mismos términos del concurso de 1886. Tiene 325 metros de altura con sus 116 antenas. La base está situada a 33,5 metros por encima del nivel del mar. Los cimientos, los dos pilares situados del lado de la Escuela Militar de Francia, reposan sobre una capa de hormigón de 2 metros. Esta, a su vez, reposa en una cama de grava, formando una excavación de 7 metros de profundidad. Las bases de la cimentación de los dos pilares de la parte del río Sena se sitúan incluso por debajo del nivel del río. Los obreros trabajaron en pozos de cimentación metálicos a presión en los cuales se inyectaba aire comprimido, mediante el denominado método Trigge. 16 macizos de cimentación sostienen cada uno de los bordes de los 4 pilares y enormes pernos de sujeción de 78 decímetros de longitud fijan el casco en fundición de acero en el cual reposa cada pilar. Los pilares, actualmente, las casetas para la compra de boletos ocupan los pilares norte y oeste. Los ascensores son accesibles, salvo eventuales operaciones de reparación o de mantenimiento, desde los pilares norte, este y oeste. Las escaleras, abiertas al público hasta el segundo piso, y que totalizan 1.665 escalones hasta la cumbre, son accesibles desde el pilar sur, que también aloja un ascensor privado, reservado para el personal y para los clientes del restaurante gastronómico Le Jules Verne, situado en el segundo piso, y un montacargas. Los arcos, tendidos entre cada uno de los 4 pilares, se elevan a 39 metros sobre el suelo y tienen un diámetro de 74 metros. Aunque en los bosquejos iniciales de Stephen Sauvestre aparecían muy decorados, se simplificaron considerablemente con posterioridad. Su función es puramente estética, y no contribuyen al comportamiento estructural de la torre. El primer nivel. Situado a 57 metros sobre el suelo, con una superficie de 4.200 metros cuadrados, puede soportar la presencia simultánea de aproximadamente 3.000 personas. La galería perimetral de 2,6 metros de anchura que rodea el primer piso permite disfrutar de una vista de 360 grados sobre París. Esta galería tiene colocados varios mapas de orientación y catalejos que permiten observar los monumentos parisinos. Apuntando hacia el exterior están inscritos los nombres de 72 personalidades del mundo científico de los siglos XVIII y XIX. Véase, 72 sabios de la Torre Eiffel. Este primer piso alberga el restaurante 58 Tour Eiffel, que se extiende por más de 2 niveles. Este local ofrece por un lado una vista panorámica sobre París, y por el otro una vista hacia el interior de la torre. Su nombre viene de la altitud del primer piso de la Torre Eiffel, situada a 58 metros sobre el nivel de la calle. Hasta la reforma de 2008, se denominaba Altet 95. Comparte el primer piso con la sala Gustave Eiffel, un lugar de reunión, con 130 personas de capacidad como restaurante, 200 como sala de conferencias y 300 para cócteles. También pueden verse algunas reliquias relacionadas con la historia de la Torre Eiffel, incluyendo una sección de la escalera en espiral que, a inicios de la construcción del monumento, subía hasta la cumbre. Esta escalera fue desmantelada en 1986, durante una importante labor de renovación de la torre. Fue entonces cortada en 22 secciones, de las cuales 21 fueron vendidas en subasta, y adquiridas en su mayor parte por coleccionistas estadounidenses.
Por último, un seguimiento de los movimientos de la cumbre permite describir las oscilaciones de la torre bajo el efecto del viento y la dilatación térmica. Gustave Eiffel había exigido que pudiera soportar un rango de 7 decímetros de oscilación, que nunca fue el caso, aunque de hecho, durante una ola de calor en 1976, la amplitud de oscilación fue de 18 centímetros, además de 13 centímetros durante una tormenta en diciembre de 1999, cuyos vientos fueron de 240 kilómetros por hora. En 1982 se reforzó el armazón metálico original con materiales compuestos para minimizar este problema. Una de las particularidades de la torre es que huye del sol. En efecto, el calor, y por lo tanto, la dilatación del hierro, al ser más importante del lado soleado, provoca que la cumbre se desplace ligeramente en la dirección opuesta. El segundo nivel, situado a 115 metros por encima del suelo, posee una superficie de 1.650 metros cuadrados aproximadamente, puede soportar la presencia simultánea de alrededor de 1.600 personas. Se considera que es el piso que posee la mejor vista, debido a que la altitud es óptima con relación a los edificios que se encuentran abajo, en el tercer piso son menos visibles, y a la perspectiva general, obviamente más limitada en el primer piso. Cuando el clima lo permite, se calcula que es posible ver hasta 55 kilómetros al sur, 60 al norte, 65 al este y 70 al oeste. En todo el piso se instalaron ventanas de cristal para permitir una vista muy amplia desde arriba. También están instaladas vallas metálicas de protección para evitar cualquier intento de salto al vacío, ya sea un suicidio o un reto deportivo. Aloja el restaurante Le Jules Verne, un renombrado local gastronómico que cuenta con un gran ventanal que permite tener una excelente vista sobre París. Un ascensor, privado, sirve también al personal de mantenimiento de la torre, situado en el pilar meridional, conduce directamente a una plataforma de 500 metros cuadrados, exactamente a 123 metros de altura. Normalmente, debido a que la clientela del restaurante procede de lugares distantes, los cubiertos son reservados con antelación. El nivel intermedio. A medio camino entre el segundo nivel y el tercer nivel existe una plataforma intermedia a la cota 195, de equidista 80 metros de los otros dos niveles, que actualmente no es accesible a los turistas. Desde 1889, fecha inaugural de la torre, hasta 1983, cuando se sustituyó el ascensor original, sirvió para alojar la maquinaria hidráulica del elevador Quedox, y para efectuar el transbordo de los visitantes entre sus dos cabinas. Dado que no era posible salvar con un solo mecanismo hidráulico los 160,4 m de desnivel entre la segunda y la tercera plantas, se instaló un sistema con dos cabinas que funcionaban en sentido inverso, realizándose la ascensión en dos fases. La cabina superior, impulsada por el citado mecanismo hidráulico, efectuaba el recorrido entre la plataforma intermedia y el tercer nivel, mientras que la cabina inferior, que servía de contrapeso, se desplazaba entre la plataforma intermedia y el segundo nivel. Cuando la cabina superior llegaba al tercer nivel, la inferior llegaba al segundo, y al invertirse la marcha, coincidían en el nivel intermedio, donde se producía el transbordo entre los visitantes que subían y los que bajaban. El tercer nivel, situado a 275 metros sobre el suelo, con una superficie de 350 metros cuadrados, puede soportar la presencia simultánea de alrededor de 400 personas. El acceso se hace obligatoriamente por un ascensor, la escalera está prohibida al público a partir del segundo piso, y se llega a un espacio cerrado lleno de mapas de orientación. Al subir algunas escaleras, el visitante llega a una plataforma exterior, a veces denominada, erróneamente, cuarto piso. En este piso se puede ver una escenificación, similar a las del Museo Grebin, que muestra a Gustave Eiffel recibiendo a Thomas Edison. Esto refuerza la idea según la cual Eiffel habría utilizado el lugar como oficina, aunque los hechos históricos son diferentes. En realidad, el lugar había sido ocupado primero por el laboratorio meteorológico, antes de que fuera utilizado por Gustave Ferrier en los años 1910 para sus experimentos de telegrafía sin hilos, TSH. La oficina comparte este nivel con el bar a champagne, una pequeña barra en la que se pueden degustar copas de vino espumoso mientras se contempla la ciudad de París. Al interior de ella, hay un restaurante. Encima de la torre, fue instalada una antena de teledifusión en 1957, que luego sería completada en 1959 para cubrir cerca de 10 millones de hogares mediante la difusión de televisión analógica terrestre.
El 17 de enero de 2005, el dispositivo fue completado, cuando la emisora francesa de televisión digital elevó a 116 el número total de antenas de teledifusión y radiodifusión en la torre. El añadido de esta 116ª antena hizo crecer la altura de la torre de 324 a 325 metros. Diseño. Material. El hierro pudelado, hierro forjado, de la Torre Eiffel pesa 7.300 toneladas, y la adición de ascensores, tiendas y antenas han llevado el peso total de la construcción hasta aproximadamente las 10.100 toneladas. Como una demostración de la economía del diseño, si las 7.300 toneladas de metal de la estructura fuesen fundidas, se podría llenar la base cuadrada de 125 metros de lado con una profundidad de tan solo 6,25 centímetros, considerando que la densidad del metal es de 7,8 toneladas por metro cúbico. Además, el prisma de base cuadrada que rodea la torre, 324 metros x 125 metros x 125 metros, contendría 6.200 toneladas de aire, con un peso similar al del propio hierro. Dependiendo de la temperatura ambiente, la parte superior de la torre puede alejarse del sol hasta unos 18 cm debido a la dilatación térmica de la parte de la estructura expuesta a los rayos del sol. Consideraciones sobre el viento. Cuando se construyó la torre, muchos se sorprendieron por su forma atrevida. Eiffel fue acusado de tratar de crear un elemento artístico sin tener en cuenta los principios de la ingeniería. Sin embargo, Eiffel y su equipo, experimentados constructores de puentes, comprendieron la importancia de las fuerzas del viento, y sabían que si iban a construir la estructura más alta del mundo, tenían que estar seguros de que podría soportarlo. En una entrevista con el diario Le Temps publicada el 14 de febrero de 1887, Eiffel dijo: "Se utilizaron métodos gráficos para determinar la resistencia de la torre y la evidencia empírica para tener en cuenta los efectos del viento, en vez de una formulación matemática. Un examen detallado de la torre revela una configuración básicamente exponencial. Todos los elementos de la torre se sobredimensionaron para garantizar la máxima resistencia a las fuerzas del viento. La mitad superior incluso evita en lo posible los elementos con huecos en celosía. En los años desde que se completó, los ingenieros han propuesto diversas hipótesis matemáticas en un intento de explicar el éxito del diseño. En un análisis realizado en 2004, después de que las cartas enviadas por Eiffel a la Sociedad Francesa de Ingenieros Civiles en 1885 fueron traducidas al inglés, el procedimiento de cálculo utilizado se describe como una ecuación integral no lineal basada en contrarrestar la presión del viento en cualquier punto de la torre con la tensión entre los elementos de construcción en ese punto. La Torre Eiffel oscila hasta unos 9 centímetros por efecto del viento. Mantenimiento. El mantenimiento de la torre incluye la aplicación de 60 toneladas de pintura cada 7 años para evitar que se oxide. Hasta el año 2016, ha sido pintada por completo al menos 19 veces desde que fue construida. Pinturas al plomo todavía estaban siendo utilizadas en fecha tan reciente como 2001, cuando la práctica se interrumpió por motivos medioambientales. Estética. La silueta de la torre, prácticamente desde el mismo momento en que se inauguró, se convirtió en uno de los iconos más inconfundibles y fácilmente reconocibles a escala internacional. Con su configuración que recuerda a una letra A mayúscula, su diseño supuso una ruptura radical con lo que hasta entonces se entendía como un edificio singular. Ignorando deliberadamente la tradición de sólidas construcciones de piedra o ladrillo heredada desde la Roma imperial a través de la Edad Media y el Renacimiento, supuso un novedoso concepto de edificio, que supo sacar partido de las propiedades de un material que había adquirido su madurez técnica a lo largo del siglo XIX, el hierro pudelado. Precedente inmediato del acero, este material había permitido acometer proezas impensables hasta entonces en la realización de puentes de grandes luces. El principal logro estético de Eiffel y de sus colaboradores fue tener el atrevimiento de convertir a la estructura del edificio, que hasta entonces siempre se escondía pudorosamente entre muros y paramentos, como un elemento tan imprescindible como incómodo, en la protagonista absoluta de la construcción, en una suerte de exoesqueleto que trasladaba el lenguaje de las obras de ingeniería a una edificación insólita por su necesidad de ser a la vez una torre de 300 metros de altura y un lugar atractivo y fácilmente accesible para los miles de personas que estaba previsto que visitaran la torre diariamente. No es extraño que cuando se construyó, sus contemporáneos criticasen su aspecto inacabado,
absolutamente inconcebible para la mentalidad de la época. Sin embargo, el tiempo ha terminado dando la razón a sus diseñadores, que con una mínima ornamentación, tuvieron el acierto de concebir una construcción tan funcional como equilibrada. Curiosamente, la torre se muestra perfectamente organizada gracias a su simetría, cuando se contempla en su conjunto, y a la vez, desconcertantemente caótica si se contempla desde cerca el tupido conjunto de sus celosías. Los únicos elementos no estructurales son los 4 arcos de celosía, añadidos en los bocetos de Sauvestre por motivos estéticos, que sirvieron para dar mayor importancia simbólica a la torre como impresionante marco de entrada a la exposición. Desde el punto de vista cromático, la torre está pintada en 3 tonos, con el más claro en la parte superior y haciéndose progresivamente más oscura hacia abajo, para complementar a la perfección el aspecto del cielo parisino. Originalmente era de color marrón rojizo, que se cambió en 1968 a un color bronce conocido como marrón Torre Eiffel. Los 72 nombres de científicos grabados. Gustave Eiffel hizo grabar en la torre los nombres de 72 destacados científicos, ingenieros y matemáticos, casi todos franceses, en reconocimiento a los descubrimientos que realizaron, que de acuerdo con el criterio del propio Gustave Eiffel, los hacía merecedores de figurar inscritos en la torre. Eiffel eligió esta invocación a la ciencia, debido a su preocupación por la protesta de los artistas. A principios del siglo XX, los grabados se recubrieron con la misma pintura utilizada para proteger la torre, pero fueron restaurados en 1986 a 87 por la Société Nouvelle d'Exploitation de la Tour Eiffel, la compañía que operaba la torre. Ascensores. La disposición de los ascensores ha sido modificada varias veces durante la historia de la torre, mejorando su seguridad y capacidad, si bien también se ha velado por la conservación de la maquinaria original siempre que ha sido posible. Ascensores originales. Cuando se inauguró en 1889, la torre contaba con 5 ascensores hidráulicos. En la primera semana, en la que todavía no funcionaban, cerca de 30.000 personas subieron a pie hasta el primer nivel, 1889. En la planta baja, la torre contaba con 4 ascensores hidráulicos, los de los pilares este y oeste, de cabina sencilla, subían hasta el primer nivel, y los de los pilares norte y sur, de doble cabina, ascendían hasta el segundo nivel. Para subir del segundo al tercer nivel, se utilizaba el quinto ascensor, que trabajaba en 2 etapas. Fabricado por la empresa Edox, era un dispositivo único en el mundo, se desmontó en 1983. La cabina superior estaba impulsada por un pistón hidráulico con un recorrido de 81 metros, mientras que la cabina inferior hacía de contrapeso. A mitad de recorrido, había que cambiar de ascensor, cruzando una pasarela que dejaba admirar una vista impresionante. 1899. Para la Exposición Universal de 1900, se desmontaron en 1887 los ascensores Roux con balucier de los pilares este y oeste, sustituyéndose en 1899 por los Fibes Lille que han perdurado hasta la actualidad, prolongándose hasta el segundo nivel. 1910, se eliminaron los 2 ascensores Otis de los pilares norte y sur. No serían repuestos hasta 1965, ascensores actuales. En la actualidad la torre cuenta con un total de 7 elevadores, 5 entre la calle y el segundo nivel y otros 2 entre el segundo nivel y el tercero, pilar norte, un ascensor eléctrico, Schneider, instalado en 1965, y posteriormente modernizado. Capacidad, 920 personas/hora. Pilar sur, un ascensor eléctrico Otis utilizado exclusivamente desde 1983 por los clientes del restaurante Le Jules Verne, situado en el segundo nivel. Capacidad, 10 personas/ascenso. Pilar sur, un elevador de carga construido en 1989. Capacidad, 30 personas o 4 toneladas/ascenso. Pilares este y oeste. Se mantienen los ascensores hidráulicos Fibes Lille originales, sometidos a posteriores revisiones. En 2008 se emprendió el proyecto de restituir a su estado original el ascensor del pilar oeste, con la intención de volver a utilizar las máquinas de funcionamiento sencillo ideadas por Gustave Eiffel en colaboración con la compañía Fibes Lille en 1899. Capacidad, 650 personas/hora cada uno. Entre el segundo y tercer niveles, desde 1983 funcionan 2 ascensores eléctricos Dualift Otis de doble cabina.
Al hacer el trayecto sin la parada intermedia que debía realizar el ascensor hidráulico original, el tiempo del recorrido se redujo de 8 a menos de 2 minutos. Capacidad, 1140 personas /hora. Teniendo en cuenta el tiempo necesario para alinear las cabinas en sus puntos de parada, los ascensores, en servicio normal, invierten un promedio de 8 minutos y 50 segundos para hacer el viaje de ida y vuelta desde la calle hasta el segundo nivel, pasando un promedio de 1 minuto y 15 segundos en cada nivel. La velocidad de los ascensores es de 2 metros por segundo. El tiempo medio de viaje entre los niveles es de 1 minuto. El mecanismo hidráulico original del elevador sustituido en 1983 está en exposición pública en un pequeño museo situado en la base. Debido a que el mecanismo requiere lubricación y mantenimiento frecuente, el acceso al público se restringe a menudo. Iluminación. Desde su creación, la Torre Eiffel siempre se ha iluminado de manera deslumbrante en toda su estructura, ya sea mediante luces de gas, cuando se inauguró, o a través de luces de neón o sodio de alta presión. Desde 1888, antes de su finalización, cada 14 de julio se disparan fuegos artificiales desde el segundo piso de la torre, siendo uno de los lugares preferidos por los parisinos para celebrar el Día Nacional de Francia. En 1889, cuando se realizó su primera iluminación, esta constaba de 10.000 luces de gas, pero para la Exposición Universal de 1900, celebrada en París, las luces de gas fueron reemplazadas por luces eléctricas. Además de la iluminación normal, y de los focos que recorren el cielo parisino durante todas las noches y que, si el cielo está claro, son visibles a 80 kilómetros de distancia, la Torre Eiffel exhibe una iluminación especialmente llamativa y brillante cuando, tras caer la noche, durante los 10 primeros minutos de cada hora, hasta las 2 normalmente, y hasta la 1 en invierno, se iluminan miles de bombillas centelleantes que le dan un espectacular aspecto. En 1925, André Citroën realizó una gran iluminación publicitaria que constaba de más de 250.000 bombillas de distintos colores. Estas luces se mantuvieron hasta 1933, cuando la ciudad ya había sextuplicado su tamaño. En 1937, para la Exposición Internacional de Artes Aplicadas, André Granet diseñó una nueva iluminación para dar relieve a la estructura, que hacía un excelente juego con las luces de los jardines de Trocadero. En 1934, la compañía Jacopozzi instaló un reloj y un termómetro a lo largo de la torre, con bombillas rojas que representaban la barra de mercurio que marcaba la temperatura. En 1985, la SNTE, Société Nouvelle d'Exploitation de la Tour Eiffel, decidió realizar una instalación de luces amarillas y naranjas que se situaron en el interior de la torre, que reflejaba los colores producidos por 352 proyectores de vapor de sodio. Poco después, fue equipada con un dispositivo que la haría visible desde muchos kilómetros de distancia. 2 haces de luz fueron instalados en la cima de la torre, de forma que pueden ser vistos a una distancia de 80 kilómetros. Este mecanismo está compuesto de 4 proyectores motorizados, marca Marine, con lámparas de xenón de 6.000 vatios que duran 1.200 horas. Todos los proyectores reciben órdenes de un microprocesador que los mantiene sincronizados para formar una cruz doble que gira 360 grados sobre la torre. Para la entrada del año 2000, la Torre Eiffel fue adornada con 20.000 flashes que parpadean sobre su estructura. Estos flashes destellan durante 10 minutos 2 veces al día, la primera vez lo hacen al mediodía y la segunda vez parpadean a la 1 de la noche. Además, cada hora la torre parpadea con sus miles de flashes durante 5 minutos, siendo la última a la 1 de la mañana durante 10 minutos, pero sin su iluminación habitual. La instalación requirió 20 alpinistas cada noche durante 3 meses para colocar las luminarias. 20.000 luces, con un peso total de 8 toneladas. 800 luces eléctricas, de 13 kilos cada una en promedio, con una longitud sumada de 18 kilómetros en total. 60.000 collarines flexibles para sujetar los cables a la torre y 20.000 juntas para unirlos. 230 interruptores y más de 30 kilómetros de cables. 400 kilovatios de potencia para el alumbrado. En junio de 2003, la Torre Eiffel puso en marcha un plan para colocar 2.000 flashes, pero con una nueva técnica. A la 1 de la mañana en invierno o a las 2 de la mañana en verano, las luces se superponen creando una mezcla de luces por 10 minutos que simulan un color oro de tono apagado. Durante el segundo semestre de 2008, entre el 1 de junio y el 31 de diciembre,
Francia ostentó la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Durante este periodo algunos monumentos y edificios de París contaron con una iluminación específica diseñada para la ocasión. En concreto, la Torre Eiffel fue iluminada de azul, y en la cara norte del monumento, entre el primer y segundo piso, se colocaron 12 estrellas amarillas simbolizando a la Unión Europea. Al acto de inauguración de la iluminación, presidido por el ministro francés de Asuntos Exteriores y Europeos Bernard Kouchner, acudieron los 26 embajadores de los países de la Unión en París. Restaurantes. Cuando se inauguró en 1889, la torre ya contaba en la primera planta con 3 restaurantes de 500 plazas de capacidad cada uno, francés, ruso y flamenco, y un bar anglo-francés. Hasta 1900, se alumbraban con luces de gas. Después del fin de la exposición de 1889, el restaurante flamenco se convirtió en un teatro de 250 localidades. Con ocasión de la exposición de 1937, los 4 fueron demolidos, reconstruyéndose solo 2 de ellos. A comienzos de la década de 1980 se remodeló de nuevo la primera planta de la torre, inaugurándose 2 restaurantes de alta cocina, La Belle France y Le Parisien, que a su vez en el año 1996 se transformaron en el restaurante Altet 95, con una decoración inspirada en la época de los dirigibles. En 2008 se remodela de nuevo, pasando a ser el actual restaurante Tour Eiffel 58. Por su parte, el restaurante Le Jules Verne fue inaugurado en 1983 bajo la dirección del chef Alain Reix. Tras un periodo de inactividad, reabrió sus puertas en diciembre de 2007 bajo la dirección de Alain Ducasse. Desde los orígenes de la torre, los restaurantes han servido tanto de atracción turística como de uno de los soportes económicos para su explotación. En la actualidad, cuenta con 5 negocios gastronómicos. El restaurante Tour Eiffel 58 en la primera planta, completamente renovado en 2008, con 250 comensales de capacidad entre sus 2 plantas. Se sirve comida rápida de estilo francés. La sala Gustave Eiffel también en la primera planta, totalmente renovada en 2013, es un local de reuniones que puede ser habilitado como comedor para 130 comensales. El prestigioso restaurante Le Jules Verne, que instalado en el segundo nivel de la torre desde 1983, cuenta con 280 plazas de capacidad y ofrece recetas de alta cocina. Dirigido desde 2007 por el chef Alain Ducasse, cuenta con una estrella Michelin renovada en 2016. El bar a champagne es una pequeña barra situada en la tercera planta, dedicada a la degustación de champagne. ¿Quieres estar al día sobre las nuevas audioguías que publiquemos? Pues no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanilla, y si te gusta este contenido dale un like. Escríbenos en los comentarios las próximas audioguías que te gustaría que hiciéramos. Esta audioguía la tienes gratis en el enlace que aparece en pantalla y en los comentarios. En unos días estará disponible también para descargar desde Google Play.